Hello, buenas. Llegué yo. Muy buenas noches a los que están de noche, muy buenos días a los que están de día y muy buenas tardes a los que están de tarde. ¿Cómo están, mis amores? Un beso enorme, me extrañaron. Espero que sí. Gracias siempre. Gracias, agradeciéndole por el apoyo inmenso que me dan. Espero que les haya gustado el último video de las 10 fantasías sexuales de las mujeres. Y nada, gracias por el apoyo, siempre, siempre agradecida. Ahora, hoy vengo realmente indignada, vengo molesta, vengo estresada, cansada, estropeada. Y todo esto es a raíz de JetBlue. Sí, como lo están escuchando. Hoy vengo a hablar de un tema distinto, de una experiencia que me pasó con la aerolínea JetBlue. Y estoy aquí para contar mi anécdota. Mis amores, siempre recordándoles que se suscriban, que compartan y comenten y que le den like a los videos míos. Y nada, compartan para que nosotros sigamos creciendo como familia. Vamos alguien, ¿qué tal de y vamos lejos? Acuérdense que este es Elizabeth sin censura y es mi humilde opinión. Ok, vengo con una queja con respecto a lo de JetBlue para avisarles, para pedirles que tengan cuidado con la aerolínea JetBlue. Si ustedes no quieren pasar lo que realmente yo pasé con un grupo de alrededor de 190, casi 200 pasajeros, vamos a decirlo así, porque según ellos éramos 200 pasajeros. Ok, voy desde el principio. Yo, por razones familiares, tuve que hacer un viaje a República Dominicana. Entonces, a raíz de ello, cojo mi vuelo el jueves. Ok, el jueves salgo de mi trabajo. Compro, bueno, primero, compré el vuelo. Compré el vuelo el martes, sin querer, por los nervios como me sentía y todo eso, compro el vuelo mal. Eso no es problema de JetBlue, eso viene siendo problema mío. Perfecto. Pues compro el vuelo mal, decido llamar a la aerolínea el miércoles para que me arreglen el vuelo y irme el jueves. Pues cuando llamo a la aerolínea duro 4 horas en la línea para poder un personal de JetBlue asistirme. Perfecto. Duré mis 4 horas en la línea para que un personal de JetBlue, como estoy diciendo ahora, me asista. Ok, está bien. Cuando la persona me asiste, yo le digo el mistake que cometí. La persona entre medio me dice que ok, que ella me ayuda, pero que para la cancelación yo pierdo $100. Oye, yo no estoy queriendo cancelar el vuelo, simplemente lo quiero cambiar de fecha. Ok, yo lo compré para el jueves, yo necesitaba irme, y yo lo compré para el sábado, yo necesitaba irme el jueves. Perfecto, pues nada. A raíz de ello, yo le digo a ella, no importa, cámbiamelo. Necesito llegar a RD. Como dicen aquí, DR. Perfecto. Ella me lo cambia, me dice que tengo un costo de adicional. Mi vuelo costó $541. Tengo mis reportes ahí en mi banco, todo eso que le voy a subir. $541. Me cuesta el vuelo y ella me dice que voy a perder $100 de esos 541 de cuánto me costó el vuelo para regresar, y nada, que el vuelo para comprarlo para el jueves me cuesta 426 con algunos centavos. Yo le digo a ella, perfecto, yo realmente necesito viajar a Santo Domingo y necesito que tú, por favor, me ayudes. Ok, a raíz de eso, la muchacha me cambia el vuelo. Okay. Cuando me llega a irme para República Dominicana el jueves, adivinen, llego muy yo al aeropuerto
después que estoy en el check-in, que estoy chequeándome, que hago mi fila, que todo. Ustedes saben que ahora mismo, no sé si saben, porque hay muchos que no han querido viajar o no han podido viajar, pero eso está vuelto un caos. Un caos. Perfecto. Llego, una fila tremenda, el personal pésimo de JetBlue. O sea, ellos tratan a las personas como que vas a pedir. Realmente como que tú vas a pedir. No tienen etiqueta y protocolo, no tienen servicio al cliente, no tienen nada. Ok. A raíz de ello, yo llego al aeropuerto, mi vuelo sale a las 10:34 p.m. del jueves y regresa el viernes a las 2:30 a Santo Domingo. Las 2:30 a las 2:52, por ahí. Voy a poner todo cuando vaya a editar el video. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Para que ustedes vean. Perfecto. Ok, cojo mi vuelo. Cuando ya estoy en el check-in, que estoy esperando a las 10 y algo, que sean las 10 y algo, JetBlue me manda una notificación de que ya el vuelo no va a salir a las 10:30, como estaba estipulado. JetBlue me manda una notificación de que el vuelo va a salir a las 11 de la noche. Perfecto, yo dije, bueno, son media hora de diferencia, no hay problema, siempre a veces pasan esos percances. 15 minutos de pasar después que pasaron las 10:30, 5 o 10 minutos antes o 15, JetBlue me manda otra notificación diciéndome que el vuelo va a llegar a las 11:30 en vez de las 11. Ya no son media hora, ya es una hora. Después de JetBlue me manda otra notificación diciéndome que el vuelo viene saliendo a las 11:58 de la noche. Al fin es que yo vine llegando a República Dominicana, en vez de las 2:30, vine llegando a las 3 y pico de la mañana prácticamente, mi gente, a las 4, para apearme del avión. En lo que hago el papeleo, todo lo demás, vengo saliendo del aeropuerto a las 5. Ok. Llego a mi casa, porque no vivo en la capital, vivo retirado de la capital, vamos a decirlo así, prácticamente a las 6 de la mañana. Ok, estoy chilling porque voy a hacer unas cuantas diligencias y realmente estoy tranquila porque quiero ver a mi familiar. A raíz de todo eso, nuevamente me toca retornar el jueves. Sí, el próximo jueves, el 29. O sea, mi gente, que si hoy es sábado, hoy estoy haciendo yo este video, fue el 29 de julio. Cogí el mismo vuelo que era para salir a las 10:52 de la noche de DR, de República Dominicana, para llegar a New York a las 2:30 de la noche. Ok. A raíz de ello, llego al aeropuerto Las Américas temprano, me chequeo, hay una fila enorme, todo lo demás, ellos están esperando, realmente lo digo a sinceridad porque lo viví, siento que ellos esperaron como que todo el mundo se estuviera chequeando para luego cambiarnos el horario del vuelo. A raíz de eso nos cambian el horario del vuelo, en vez de las 10:52 de la noche, nos dicen que nos vamos a las 11:30. Sí, a las 11:30. Digo nuevamente, prácticamente menos de 40 minutos lo cojo chilling. A raíz de ello, no pasa mucho el tiempo, en la misma fila estoy en el check-in y luego dice que nos vamos a las 12 de la noche. Paso al check-in, mando mi maleta, todo eso, tiro mi maleta por la correa. Cuando nuevamente JetBlue, con la persona que yo fui, le dije, bueno, vamos a lo que el vuelo supuestamente a las 12:30, en vez de las 12, ahora de las 12:30,
El vuelo supuestamente sale a las 2:30. Vámonos a dar una vueltecita por ahí. Porque ya está todo chequeado y no nos vamos a quedar en el aeropuerto pagando todo ese dinero. Perfecto. Nada. A raíz de ello, salimos del aeropuerto. Decidimos salir, decidimos irnos para afuera del aeropuerto. Ok. Yo trato de dormirme un poco porque llegamos a un sitio para acostarnos, todo eso, descansar. Ya que yo llegué muy temprano al aeropuerto para chequearme. Y a raíz de que había esa fila tan larga, decidimos irnos a dormir. Ok. Decidimos irnos a dormir. Perfecto. Ponemos la alarma para levantarnos a las 11 y salir de donde estábamos durmiendo a las 11 de la noche, ya que estábamos cerca del aeropuerto. Perfecto. Cuando vuelvo a llegar al aeropuerto, que son las 12, llego antes de las 12:30, ya que el vuelo se iba a las 12:30. Mi gente, cambian el vuelo para la 1:30 de la mañana. Ya que estoy en el aeropuerto, vuelven a cambiar el vuelo. Ok, yo le digo a la persona con la que ando, le digo, mira, vete, porque aparentemente, ok, esa persona se retira y me deja. Yo termino de chequearme y entro para adentro a la 1:30. Luego que estamos ahí, que son las 12 y algo ya de la noche, que ya vamos camino para la 1:30, estamos todas las personas que están ahí, estamos esperando a la 1:30. Hubo una persona, un caballero, un señor, que se estaba regando, diciendo, yo me quiero ir para mi casa, esto no es de humano, esto no se puede, ustedes no lo pueden hacer esto. Y todos los que estábamos ahí en su alrededor, dijimos, pero ¿por qué él se está quejando? Si apenas son unas cuantas horitas. No le hicimos caso al señor, él estaba discutiendo con su razón y él quiso cambiar su vuelo para irse otro día. Yo tuve que ser inteligente igual que él y no lo hice. El señor le cambian sus cosas y le cambian el vuelo. El señor se va. De las 12:30, cuando ya va pasando a las 12:30, pam, pararán, que se va aproximando las horas, cambian el vuelo. Oigan, cambian el vuelo para las 3 de la mañana. Digo, aquí hay un mago. No, trato de no sofocarme, trato de no coger calor, todo lo demás. Ya estoy metida dentro del aeropuerto, ya estoy chequeada. Ya no me cuesta nada aquí quedarme tranquila. A raíz de ello, están todas las personas, la mayoría de personas, tiradas en los asientos, acostados, sentados, tirados en el piso, porque habíamos tantas personas que eso estaba full. Yo no entiendo cuál es el protocolo que usan con respecto a la mascarilla, donde nos juntan a todos y no apilan a todos. O sea, no entiendo. Ok, a raíz de ello, digo, bueno, son las 3, luego de las 3 de la mañana lo cambian a las 3:30. El pleito vino, mi gente, para que más o menos ustedes me entiendan, que cambian el vuelo a las 6 de la mañana. Pónganse a calcular, un vuelo que era a las 10:30 de la noche, tú llegas al aeropuerto 3 horas antes. Por mi caso, yo llegué como a las 7 y algo. Imagínense cuántas horas llevo en el aeropuerto. Me toca dormirme en un asiento, en una silla. Me duermo en una silla, dormí como 2 horas. Después que veo que me levanto, que veo que casi son las 3 de la mañana, mi vuelo dice a las 6 de la mañana. Sí. Pues decido pararme para que me den una justificación, pararme para reclamar mi derecho con JetBlue, donde el personal de JetBlue es pésimo, donde el personal de JetBlue es, oigan, no hay
una razón explicable para decirlo realmente. Yo sé que ellos son humanos, que ellos simplemente están haciendo su trabajo, pero usted haciendo su trabajo lo puede hacer mucho mejor. Porque usted está ahí gracias a la persona que viajan como yo. O sea, si yo no viajara y si la mayoría de las personas no viajaran, usted no estuviera en ese puesto. Vamos a ser más humanos a la hora de coger un trabajo. No lo coja simplemente por la paga, cójalo porque le gusta y porque usted sabe que va a dar un buen servicio. Eso es injusto y es inhumano. Me acerco a la muchacha del front desk de JetBlue y le digo, hey mami, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi vida, yo sé que tú estás aquí, pero yo estoy cansada. Yo necesito que tú me des una respuesta que lo que pasa con JetBlue. A raíz de ello, ella me dice que hay una tormenta en Nueva York y que no pueden despegar el avión. Yo le digo, bueno, que hay una tormenta. En el video voy a enseñarte que no había tormenta en Nueva York. Perfecto. Le digo, ¿y por qué lo cambiaron anteriormente? Luego me dice que lo estaban cambiando por mantenimiento. Las otras ocasiones. Y en otra ocasión que supuestamente lo cambiaron porque los clientes del avión que venían no estaban haciendo su rol de comportarse, de sentarse cuando entran a un avión. Que también tenemos que mejorar eso, mi gente, porque usted quiere que el servicio de JetBlue le dé un buen servicio, usted también tiene que poner esos empeños. Se supone que usted entra a su avión, pone su maleta, se sienta, se pone su cinturón y no se mueva, para que las demás personas vayan cruzando. Y así el avión dure más tiempo parado. Perfecto. De las 3:30 a las 6. Cuando ya yo veo que son las 6, que son las 3 y pico, yo me levanto, les reitero, ya veo el tumulto de gente quejándose, porque yo me levanté de la silla que estaba durmiendo. Veo el tumulto de gente, está haciendo calor, mi gente. El tumulto de gente quejándose. Me comienzo a quejar también. La muchacha agarra y no pasa un voucher de $16 para que nosotros vayamos a una cafetería a comer. Hubieron algunas personas que nada más le dieron uno. Yo no puedo decir que a mí me dieron uno, a mí me dieron 2 vouchers, $32, para que fuéramos a comer. Ok, dime, de las 7 y pico de la noche que yo estoy ahí hasta las 3:30 de la mañana, tú me estás dando un voucher a las 3 y pico de la mañana, porque el vuelo sale a las 6 de la mañana. A raíz de ello llega a las 4 de la mañana y cuando llega a las 4 de la mañana, JetBlue nos manda otra notificación diciéndonos que nuestro vuelo se canceló y que estaba postulado para las 11 de la mañana. Dígame si eso es justo. Dígame si eso es justo. O sea, ¿es justo de que usted deje una persona parada ahí más de 12 horas? ¿Es justo? Donde cada quien hace su sacrificio para que lo lleven, para llegar 3 horas antes, para que quitarse esos tenis, que yo no veo realmente el sentido de quitarte los tenis, caminar descalzo para que inmigración te chequee. Yo no lo veo justo. Yo no lo veo justo de tú cargar maleta y de pagarle a JetBlue esa aerolínea tan mala y costosa, porque es costosa, tanto dinero para tener un personal tan mediocre. Hay que ser realistas. Ok. A raíz de ello, nada. No me paro, comienzo a quejarme como cliente. Realmente perdí mi educación y me paro y comienzo a vocear. Esto no es justo, nosotros estamos aquí desde temprano, dennos una explicación. La explicación del supervisor, que lo voy a mostrar en el video, es diciendo que el mantenimiento, que la tormenta y que no tenían piloto para manejar el avión. Y que JetBlue pone a cada personal en el avión para trabajar y que esas personas el tiempo se le expiró.
para trabajar y tenían que buscar otro personal. A raíz de ello, luego de que él da esa explicación, nos dice a nosotros que nos mantengamos tranquilos, que él tiene que resolver más vuelos y después que los otros vuelos salgan, nos van a atender a nosotros. Les explico, la razón del retraso tan excesivo se debe a que la aeronave en el... Excusa. Ok, la aeronave en Nueva York ha retornado aquí 3 veces debido a varios inconvenientes. La aeronave no tiene ningún tipo de inconvenientes de mantenimiento. Las situaciones fueron primero clientes, luego el vencimiento de los pilotos. O sea, los vuelos que tenían pautado para la 1 de la mañana, para las 3 de la mañana, lo atendieron primero que nosotros, que estamos ahí desde las 10 y pico de la noche. Ok. Estábamos todos molestos. Estábamos incómodos, estábamos hartos. Porque aparte de que habíamos dormido en sillas en el aeropuerto, muchas personas estaban en el suelo porque ya no habían sillas para ocupar. Estábamos cansados, estábamos hambrientos, estábamos todos cansados. A raíz de ello le comenzamos a decir, mándennos para un hotel. Por lo menos mándennos para un hotel y se resuelvan su problema, pero mándennos para un hotel, ya que no, porque JetBlue agarró y nos mandó un mensaje de que el vuelo de las 11 de la mañana del viernes, porque ahora ya no es a las 6 de la mañana, era a las 11 de la mañana que nos íbamos, del viernes, se canceló. Díganme. Entonces estábamos gritando de que nos mandaran para un hotel. El supervisor nos dice que le dé un tiempo de las 4:10 en adelante para atendernos, ya que él tenía sus vuelos preparados y tenía que sacarlo. Ok. De las 4:10 pasamos a las 4:21 y no nos atiende. De las 4:21 a las 4:30. De las 4:30 a las 4:44 y ahí comenzó a atendernos. Nos dijo que no había, en los otros vuelos ya no había cupo. Yo le pedí en una que me mandara para Cancún. Y dije, mándame para Cancún o para Miami para yo irme 3 días de vacaciones para allá y regresar de allá para acá. Porque el problema ahora solamente está para República Dominicana, de John F. Kennedy a DR. El problema lo tienen ahí. Ok. Que no hay cupo para mandarme para Cancún, que no hay cupo para mandarme para Miami, no hay cupo para nada. Simplemente hay cupo para quedarme en el aeropuerto estoqueada. Nada más para eso hay cupo. Le digo, oigan, necesito descansar. Ya yo sufro de asma. Y aparte que sufro de asma, tengo azúcar emocional. Dependiendo de cómo me sienta en el día, voy a reaccionar. Comienzo a sudar, siento que me va a bajar la presión, siento que me voy a marear. Hubieron personas que comenzaron a decir, oye, la chica se está sintiendo mal, que esto. Yo comencé a sudar muchísimo, mi pelo comencé a recogérmelo, a hacérmelo así, la blusa también, comencé a sudar, comencé a molestarme bastante. A raíz de ello, nada, pasan a las 5 y pico de la mañana, comienzan a atender. Son las 5:30 y están por cliente. Conozco a 2 personas que le voy a mandar un saludo inmenso, a Gilberto y a Yamilka. Un beso enorme, lo conozco ahí porque estaban pasando la misma lucha conmigo y decidimos juntarnos como humanos y personas que somos civilizadas para reclamar nuestro derecho, porque siempre, mi gente, 3 son más que 1. ¿Me entendieron? 3 son más que 1. Cuando usted está solo y por más que usted grite, no le van a hacer caso, pero cuando hay 3, se pone el 4. El 5, el 6 y así sucesivamente. Yamilka, y Gilberto, gracias. Gracias por acompañarme, gracias por protestar conmigo y estar acompañándome conmigo. Cuando estoy ahí con ellos también se unen a la lucha y yo comienzo a decir, mándenos por un hotel, y hay otra persona también y así sucesivamente.
deciden mandarnos para un hotel. Oigan aquí, nos mandan para un hotel, pero no nos mandan para un hotel a todos porque no había cupo. Nos mandan para un hotel a algunas personas que se querían ir y otras que no, porque había que ver cuánta capacidad cogía el hotel. Ya supieron, ¿verdad? Yo estoy hablando por mi experiencia. Yo sé que quizá hubieron muchas personas, porque hubo una persona que estaba al lado mío ya dentro del avión y me dijo, no, yo tuve que quedarme, ya no había cupo para el hotel y tuvo que terminar de dormir en el aeropuerto. Le estoy hablando, son las 5:00 de la mañana, vamos para las 6. A mí comienzan a darme el cupo para el hotel, todo lo demás. Inclusive me pusieron la habitación junta con la muchacha que le estoy diciendo, con Yamilka. Muy buena persona. Llegamos al hotel, venimos llegando al hotel a las 7:15 de la mañana. Del viernes. Le hablé del jueves, ya estoy en el viernes. Yo lo que quería realmente era por lo menos tirar mi cuerpo en una cama y bañarme. Porque estaba bastante cansada, estaba bastante estresada, sentía que me iba a dar algo y necesitaba refrescarme. A raíz de ello, yo vengo durmiéndome a las 7:05, llegamos al hotel, en el hotel duró un proceso, llegamos al hotel a las 7:15 de la mañana y el muchacho del front desk del hotel nos mandaron para el Hilton, que está en la capital. El muchacho tomó su procedimiento porque en JetBlue nos habían mandado la notificación para nosotros estar en el hotel. A raíz de eso vinimos subiendo a la habitación a las 7:58 de la mañana. En lo que yo me bañaba, todo lo demás, me dormía, aunque sea como media hora o una hora. La muchacha de front desk a las 9:30 nos llama en la habitación que JetBlue llamó que se iba el avión. De las 11 de la mañana que se iba el avión, se iba a las 9:30. Decidimos correr rápido, decidimos esperar al taxista que nos fue a buscar. Esa fue otra cosa, que el taxista nada más nos dieron un voucher y el taxista quería que le diéramos el voucher. Nunca lo hagan, el voucher, para supuestamente él tener una comprobancia de que no llevó. Pero si nosotros le dábamos el voucher, ¿quién no iba a comprobar a nosotras que él no iba a volver a pasar a buscar? Y es como yo le dije al taxista, ni usted es más serio que yo, ni yo soy más seria que usted. Lamentablemente los dos tenemos que confiar el uno en el otro. Y mientras tanto yo voy a tener mi voucher en la mano para yo saber que usted me va a pasar a buscar. Porque soy yo la que estoy pasando trabajo. Independientemente de usted trabaje ahí en el aeropuerto. Yo no. A raíz de eso él me deja, todo eso. Nada. La del muchacho de front desk a las 9:30 nos llama. Nosotros tuvimos que salir corriendo, tuvimos que dejar desayuno, inclusive fui a buscar un poquito de desayuno a lo que venía el taxista. Cuando ya estaba en inmigración se me cayó el desayuno en los tenis. Mira, mi gente, yo pasé la de caí. Aparte que se me cae el desayuno en los tenis, estamos haciendo la fila para entrar, para que el check-in, para que nos revisaran. Estábamos en la fila de los hombres, porque dividieron la fila de tantas personas que habían, hombres aquí, mujeres aquí. Cuando yo estoy ahí no me quieren chequear de que porque estoy en la fila de los hombres. Mi gente, ustedes supieron que la desesperación es parte del fracaso. Fracaso. Me vuelo la cerca que ellos tienen, me paso por arriba a todo el mundo, me vuelo la cerca y me voy para la otra fila. Le dije a la tipa que ya yo estaba cansada, que me dejara pasar en la fila y todo lo demás. Lo hicieron así. Volando me parece la cerca, pierdo mi celular. Sí, este día estaba para mí. Pierdo mi celular, no me doy cuenta. Cuando yo estoy camino a inmigración, que voy a pasar mi pasaporte, me doy cuenta que no tengo mi celular. Gracias a Gilberto y a Yamilka, comienzan a llamarme a mi celular. No encuentro mi celular, le digo a los guardias que estaban ahí, me trataron pésimo, no quisieron moverse. Esa gente están como harta de la vida, como que si uno va al aeropuerto a pedir, ellos no entienden que uno está ahí pagando esos vuelos para que ellos puedan tener trabajo. Y más en esta situación ahora mismo, como se vieron los aeropuertos que nadie estaba volando. ¿Entiende? Perfecto. A raíz de ello, comienzo a buscar todas las valijas. No encuentro mi teléfono, mi reloj comienza a sonar. Yo voy buscando así.
mi teléfono, hasta que en una le digo al muchacho, oye, necesito que me ayude, por favor, necesito que me ayude, voy a perder mi vuelo. Ya iban a ser las 10 de la mañana, eran las 9 y pico de la mañana, como las 9:50. Cuando me acerco, hay una persona que está pasando su valija y debajo de la cartera de esa persona, de la mochila de esa persona, estaba mi celular. Yo lo conozco porque tiene este forro y detrás de este forro tiene $2, mírenlo aquí, más unos papeles que yo tengo que ponchar a la hora de mi trabajo. Yo cogí con pique mi celular, le metí la mano, le dije, este es mi celular, ¿sabe? Molesta. Llego a la fila de inmigración y paso. Cuando paso, estábamos todos en el avión ya prácticamente antes de las 10:15 de la mañana. Mi gente, ellos vinieron cerrando las puertas a las 11. El vuelo supuestamente salía a las 11. Y vinieron cerrando las puertas donde nadie estaba entrando ya en el avión a las 11:10. Viniendo arrancando el avión a las 11:31. Adivinen a qué hora yo vine llegando aquí a Nueva York. A las 3 y algo. Aparte de que nuestro vuelo fue prácticamente el vuelo con más turbulencia. Aparte de que el piloto, no sé si era que iba muy contento y arrancó ese avión como que si nosotros estábamos en una pista de competencia. Para arriba. Y así mimito como lo arrancó para arriba, así mimito despegó en la tierra. O sea, así mimito aterrizó, en la tierra. Como que si estábamos en una competencia. Todos los que íbamos ahí íbamos asustados, íbamos incómodos, íbamos estresados, íbamos cansados. O sea, mi peor experiencia volando con JetBlue. Yo volaba antes con Delta y una vez las maletas me vinieron pintadas y nunca me dieron un reporte de nada. Perfecto, dejé de volar con Delta. Pero míreme, yo prefiero que mi maleta llegue pintada a volver a pasar esa de Caín en el aeropuerto. Todavía ustedes me ven los ojos cansada, estresada. Realmente no hay lógica para explicarnos a nosotros por qué nos maltrataron tanto. JetBlue ayer me manda un correo electrónico que también lo voy a poner aquí en el video, donde me pide disculpa por las experiencias causadas y que me está regalando un bono de $200 más 100 que tenía de Trouble Blue, qué sé yo, de JetBlue. O sea, vamos a decirlo así, un bono de $300 para que yo vuelva de nuevo a viajar con ellos, pidiéndome disculpas por una experiencia así. Díganme, mi gente, ustedes si pasaran esa experiencia, ¿lo dejarán así por $300? Un vuelo que prácticamente costó $1,000. Que tengas que pasar y mendigar, porque prácticamente eso fue lo que nosotros hicimos, JetBlue. Mendigar de que ustedes nos mandaran a un hotel, porque el personal que ustedes tenían ahí en ese aeropuerto no querían mandarnos a un hotel desde temprano. Ustedes sabían que ese avión nunca iba a arrancar. Y en vez de decirnos a nosotros eso temprano, para nosotros regresar a nuestras casas, nos dejaron ahí tirados en el piso. Nos dejaron ahí tirados en esas sillas, pasando miles y unas de precariedades, sin ninguna necesidad. ¿Cuál era la justificación? Si usted sabe que un vuelo no va a salir, hermano, justifíquele al pasajero temprano para que se devuelva para su casa. Ya que usted como compañía no lo puede mandar temprano a un hotel. Ya que usted como compañía no quiere hacerse responsable. Y dejen la charlatanería que quieren tener. Eso no es justo. Y no te acepto la disculpa por $300. No. No, porque el yo haber dormido ahí en esa silla, el yo haber tenido tanto estrés y tantas calamidades, no es justo. No es justo porque a ustedes les encantan. Si fuera nosotros que llegáramos tardes, ustedes no nos devolvieran a nosotros dinero. Ustedes no nos dejaran a nosotros pagar, no tuviéramos que pagar moras y multas como tenemos que hacerlo. Simplemente porque llegamos minutos tarde. Entonces ustedes quieren que lo perdonen. No, mentira, no. Y no ha sido nada más nosotros.
Ya ustedes han cometido ese mistake. Porque ya las personas vienen quejándose. Y nos están tratando como perros. A los dominicanos nos están tratando como perros. Y el gobierno de República Dominicana no hace nada. Y yo tengo para decirle que ustedes saben en qué país lo hacen. Porque ustedes lo hubieran hecho aquí en Nueva York. Y casi las 200 personas que estaban ahí parados en ese aeropuerto los estuviera demandando. Ustedes no lo hicieron aquí en Nueva York porque ustedes saben que aquí hay leyes y aquí se cumplen las leyes. Aquí hay leyes y se cumplen las leyes. Y no, JetBlue. No. Así empezó American Airlines y mira cómo está. Que tuvieron que bajarle la guardia. Ya no compren más, mi gente, en JetBlue. Vamos a darle una galleta sin mano. Vamos a enseñarle a ellos que al cliente se le trata bien, no se le menosprecia. No se le pasa a pasar calamidades y trabajo. Vamos a enseñarle a ellos que nosotros tenemos el control y el poder. Mis amores, gracias por escucharme. Gracias por escuchar mi peor experiencia viajando con la aerolínea JetBlue. Esto fue Elizabeth sin censura. Gracias por el apoyo, siempre acordándose, suscríbanse, comenten, compartan. Denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Un beso enorme, gracias por el apoyo, que Dios lo bendiga y bye bye, Mickey Mouse. Uy.